Hola chicos y bienvenidos a otra lección de idiomapro.com. Yo soy Karin, tu profesora de español. En las últimas lecciones ya aprendimos cómo conjugar los verbos regulares en el tiempo pretérito. Pero como todo en español, siempre hay excepciones. Hoy vamos a aprender verbos que tienen un patrón irregular en el pretérito. ¿Listos, chicos? Entonces, ¡vamos! Recuerden, chicos, esta lección también es parte de nuestro libro de práctica, Gramática de Español. Puedes ver el libro en la descripción abajo. Entonces, mis queridos, ¿cómo sabemos cuáles son los verbos irregulares en el pretérito? Desafortunadamente, el único recurso que tenemos es memorizar. Estos verbos experimentan un cambio raro en el pretérito, así que el verbo en el pretérito se ve diferente que el infinitivo. Veamos el primer ejemplo. El verbo estar. ¿Cómo conjugamos un verbo en el pretérito normalmente? Quitamos el AR y ponemos los finales nuevos. Sin embargo, estar no sigue las conjugaciones normales. Veamos una raíz nueva en el pretérito. En vez de tener una raíz EST, la nueva raíz se convierte a ESTV. Bueno, en lecciones anteriores aprendimos los finales normales para conjugar verbos en el pretérito. Sin embargo, los verbos irregulares no solamente tienen una raíz diferente, sino que también tienen sus propios finales. Los finales para verbos irregulares son iste, o, imos, isteis, ieron. Fíjate que ninguno tiene un acento. Entonces, para conjugar el verbo irregular estar, aquí tenemos la raíz nueva y los finales. Dilos conmigo. Yo estuve. Tú estuviste. Usted, él, ella estuvo. Nosotros estuvimos. Vosotros estuvisteis. Ustedes, ellos, ellas estuvieron. Cuando miramos el verbo estar en el pretérito, parece un poco raro, ¿no? ¿De dónde vino esta U en todas las conjugaciones? Bueno, es simplemente una raíz irregular que tenemos que memorizar. Esta U misteriosa también aparece en los siguientes verbos. Te voy a dar el infinitivo y la raíz en el pretérito. Poner cambia a pus. Poder cambia a pud. Saber cambia a sub. Tener cambia a tud. Andar cambia a andú. Caber cambia a cub. Y haber cambia a ub. Practiquemos un poco con estos verbos. Te voy a dar el verbo y la persona y tú me dices la conjugación. Poner en la forma tú. Tú pusiste. Saber en la forma él. Él supo. Poder en la forma yo. Yo pude. Tener en la forma nosotros. Nosotros
tuvimos. Andar en la forma ellas. Ellas anduvieron. Todos estos verbos añaden una U en su raíz en el pretérito. Ahora avancemos a nuestro segundo grupo de irregulares. Este segundo grupo cambia de forma para incluir una I en el pretérito. Hacer cambia a is. Querer cambia a quis. Y venir cambia a vin. Conjuguemos el verbo hacer. Yo hice. Tú hiciste. Usted, él, ella hizo. Fíjate que hay un cambio de ortografía para conservar el sonido de s. Nosotros hicimos. Vosotros hicisteis. Ustedes, ellos, ellas hicieron. Para conjugar el verbo querer en el pretérito, simplemente ponemos la raíz nueva de quis más los finales. Y nuestro tercer grupo de irregulares en el pretérito cambia para incluir una J. El verbo más común con este cambio es el verbo decir. Conjúgalo conmigo. Yo dije. Tú dijiste. Usted, él, ella dijo. Nosotros dijimos. Vosotros dijisteis. Ustedes, ellos, ellas dijeron. Ahora vamos a ver si tú puedes conjugar el verbo traer en el pretérito. Para ayudarte, tiene el mismo tipo de raíz con una J. La raíz nueva es traje. Yo traje. Tú trajiste. Usted, él, ella trajo. Nosotros trajimos. Vosotros trajisteis. Ustedes, ellos, ellas trajeron. Este cambio de añadir una J es común en verbos que terminan en sir, tal como producir. Y conducir. Aquí puedes ver la J misteriosa que aparece en el pretérito. Entonces, chicos, para repasar, tenemos 3 grupos de raíces irregulares en el pretérito. Verbos que incluyen una U, los que incluyen una I y los que incluyen una J. Y recuerden que estos verbos especiales tienen sus propios finales en el pretérito. Y ahora es la hora de practicar. La práctica de hoy es fácil. Yo te doy un verbo y simplemente tú me dices la conjugación en la forma yo en el pretérito. ¿Listos? Estar. Yo estuve. Poner. Yo puse. Poder. Yo pude. Saber. Yo supe. Andar. Yo anduve. Hacer. Yo hice. Querer. Yo quise. Venir. Yo vine. Decir. Yo dije. Traer. Yo traje.
Entonces, amigos, ¿cómo les salió la prueba? Yo sé que esto es un tema difícil y la mejor forma de aprenderlo bien es practicar. Por eso, no se olviden hacer la práctica, pruebas, ejercicios, todo disponible en nuestro libro de gramática de español, que ya se encuentra en Amazon. Pruébalo y déjanos un comentario con tus opiniones del libro. Nos vemos allá. ¡Chao!